Semana marcada por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Tuvimos a Donald Trump, hemos tenido a Volodymyr Zelensky, hemos ido oscilando de tema en tema, pero hoy toca poner la mirada sobre Gaza después de las palabras de Benjamin Netanyahu, un día después de la comparecencia de la autoridad palestina. Tenemos que revisar en qué punto estamos y sobre todo cuáles son los puntos que debemos desmontar o que debemos entender de las palabras, del mensaje que hoy ha destinado el primer ministro israelí ante una sala más vacía que llena por la salida de diversos líderes que no apoyan la postura de Israel en estos momentos. Hablamos de ello con Paulo Bota, director de la oficina de Trends Research y Advisory en América Latina. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Netanyahu ha negado el genocidio, como ha sido acuñado y categorizado por parte de la ONU. Ha dicho que Israel no puede cometer genocidio cuando está avisando a los civiles antes de bombardear la franja de Gaza, porque no es su deseo atacar a los civiles, sino atacar a Hamás y a sus líderes. Sin embargo, ¿hasta qué punto el hecho de avisar a los civiles legitima los ataques o las actuaciones de Israel desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023? Bien, como usted bien lo señala, ese es el punto central. Hay que decir, antes que nada, el primer ministro Netanyahu es un excelente comunicador. Se siente muy, muy cómodo en foros internacionales y particularmente en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde es el lugar donde ha dado tal vez los discursos que más impacto han tenido. Pero por más que sea un excelente comunicador, por más que se sienta cómodo en ese foro, no puede ocultar la realidad. Y la realidad es que el tema palestino, que aparecía casi totalmente fuera de la agenda internacional, hoy está de nuevo en el centro. No puede dejar de lado que la legitimidad de Israel para utilizar la legítima defensa, luego de los atentados del 7 de octubre del año 23, hoy está casi totalmente erosionada. No puede dejar de señalar que la oposición doméstica en su país, por el hecho de priorizar los ataques militares antes que el regreso de los rehenes, continúa en aumento, con un gran impacto también en la economía israelí, y por supuesto no puede dejar de señalar que el impacto que ha tenido las decisiones de Trump en cuanto a países considerados aliados, sobre todo en el mundo árabe, no han dado ningún resultado y que por el contrario han convertido en Israel en un estado con muchos menos acuerdos y muchos menos apoyos a nivel internacional. Por lo tanto, me parece que lo que ha hecho el primer ministro Trump ha sido utilizar esa capacidad que tiene el gran comunicador, tratando de ejercer una especie de sofisma, cuando vamos exactamente a la realidad, pues no hay absolutamente nada que haya conseguido el Estado de Israel que pueda ser considerado positivo para sus intereses a mediano o largo plazo. Claro, por otro lado, analizando todos estos mensajes de Netanyahu, ha tenido palabras hacia los rehenes de resistencia, mensajes de apoyo. La cuestión de los rehenes es ahora mismo una de las principales claves en el mensaje de Israel, también en el mensaje de Estados Unidos en apoyo a Israel. Sin embargo, respecto al pueblo palestino, Netanyahu ha dicho que los palestinos no desean realmente la solución de los dos estados, que nunca la han deseado, y de hecho ha afirmado que ya tuvieron un estado palestino en Gaza. ¿Cómo tenemos que interpretar estas afirmaciones? Hay que interpretarlo, me da la sensación, en dos niveles. En primer lugar, nunca hay que perder de vista cuando un líder político habla, ni siquiera cuando habla en foros internacionales, es la relevancia doméstica interna. Lo que está haciendo Netanyahu es aquí hablarle a sus aliados, a los aliados de derecha, que son los que permiten que el gobierno continúe existiendo. Esta semana ha sido el Año Nuevo Judío, los próximos días ya comienza de nuevo toda la actividad política en Israel, y él tiene que asegurarse que estos sectores minoritarios, pero muy relevantes para un sistema parlamentario como es el israelí, sigan apoyándolo. Caso contrario, su gobierno caería. Por lo tanto, cuando está hablando y diciendo que un Estado palestino no va a existir, cuando dice que no hay
ninguna posibilidad de que eso ocurra. Cuando dice que van a continuar la guerra, le está hablando básicamente a estos sectores minoritarios de derecha que son los garantes de su pertenencia y su mantenimiento en el poder. Y también, en segundo lugar, les decía, está hablándole a la comunidad internacional, dando un discurso por el cual él se ha hecho relativamente, digamos, reconocido, y es ser una persona que no está dispuesta a negociar, que a pesar de lo que puedan señalar algunos, nunca ha apostado verdaderamente por la salida diplomática, y la mejor manera de no apostar por la salida diplomática es decir que no tiene un interlocutor. Por lo tanto, las palabras de Netanyahu deberían interpretarse en este sentido. Por un lado, hacia su propia coalición de gobierno, y por otro lado, digamos, deslindando cualquier responsabilidad y diciendo que todo lo que está sucediendo tiene una justificación en lo que sucedió, los ataques totalmente indiscriminados y violentos y totalmente injustificados del 7 de octubre, y que por otra parte, aunque él tuviera la voluntad, no tiene un interlocutor. Claro, falta ese interlocutor y no sabemos hasta qué punto podría ser la autoridad palestina quien jugara ese rol. En el caso de que la presión internacional pudiera ir en esas vías, podría ser, por ejemplo, Mahmoud Abbas quien ejerciera ese rol, porque claro, Netanyahu lo ha dejado muy claro, si es con Hamas con quien tengo que negociar, no lo voy a hacer. Es un grupo terrorista, no vamos a negociar con terroristas. Bueno, ahí hay que decir varias cosas. En primer lugar, el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, un octogenario que hace décadas debería haber generado un cambio político, no lo ha generado, y que en realidad tampoco resulta claro que realmente quiera hacerse cargo de lo que hoy en día es Gaza, o por supuesto que eso sería considerado un retomar el poder perdido en el año 2007 en Gaza, pero realmente es una autoridad palestina con mucha pérdida de legitimidad, particularmente también en la zona de Cisjordania. Entonces, y con respecto a quién entonces se haría cargo, pues en la última reunión árabe realizada en Egipto tampoco lo deja claro, porque todos dicen no tiene que estar jamás, pero nadie dice exactamente quién debería estar. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de la Autoridad Nacional Palestina tiene una gran pérdida de legitimidad, desde el punto de vista incluso de los países árabes, que fueron los que propiciaron esa solución, tampoco dicen cómo podrían quitar a Hamas del medio, y además hay un problema que todavía subsiste. Sacar a Hamas de la estructura política de Gaza es una cosa. Ahora bien, quitarle las armas a Hamas, y hacer que desaparezca como un elemento militar es algo totalmente distinto, y en realidad van vinculadas unas con la otra. Puede dar un paso al costado Hamas, pero qué legitimidad y qué capacidad podría tener un gobierno que no sea Hamas cuando al frente tiene las milicias armadas de Hamas. Por lo tanto, creo que aquí hay que, como se dice, el demonio está en los detalles. Hay muchos elementos para analizar, hay muchas respuestas que faltan todavía, y hay que acercarse a eso de una manera que no sea binaria, blanco, negro, bueno, malo, ¿no? Es necesario estar en todos los detalles. Claro, justo quería ir por esa vía, blanco, negro, bueno, malo. El mensaje de hoy de Netanyahu se ha movido muy en esa línea. O estás con Israel, o si estás contra Israel, estás con Hamas. Pero no ha sido la línea manifiestamente pública de algunos líderes, y aunque la autoridad palestina, como nos indicabas, Paulo, puede haber perdido legitimidad, Abbas también se movió en esa línea de reconocer la masacre, los ataques terroristas de Hamas, condenarlos, denunciarlos, pero a su vez condenar lo que está ocurriendo ahora mismo en la Franja de Gaza en situación de crisis humanitaria, de guerra desmedida por parte de Israel. Por tanto, ¿qué riesgos hay en manejar un mensaje tan polarizado, tanto de cara a la opinión pública como incluso de cara a los propios líderes que manifiestan esta postura?
un discurso en esas características que obviamente está realizado con toda la intención por parte del primer ministro Netanyahu, tiene varias, digamos, objetivos. En primer lugar, es blindar sus decisiones, porque ya no se trata solamente de la decisión de una coalición gobernante bastante endeble, sino que se trata de lo querido por absolutamente toda la sociedad israelí, lo cual, hay que decirlo, no es así. Las manifestaciones anti-Netanyahu en Israel, las críticas abiertas a Netanyahu en Israel son muy relevantes, ¿no? Italia, el primer ministro lo sabe, tal es así que está mucho más dispuesto a dar entrevistas a medios en inglés y a extranjeros que a dar entrevistas a medios en hebreo de locales, ¿no? Porque sabe que ahí las críticas y las repreguntas serían totalmente muy fuertes. Entonces, él lo sabe y por eso utiliza ese lenguaje binario. También tiene un segundo objetivo, y es tratar, digamos, de generar una especie de confusión, porque por supuesto, como él lo ha dicho, el reconocimiento de un futuro Estado palestino basado en las resoluciones de Naciones Unidas no es un premio a Hamas. Estamos hablando de lo que la comunidad internacional ha apoyado desde 1947 hasta la fecha, por lo tanto, décadas antes de que existiera Hamas. Uno puede discutir el momento, uno puede discutir qué implicancias podría tener en la ecuación de poder palestina, uno puede discutir la viabilidad hoy de esa solución de dos estados, pero de ninguna manera es este escenario simplista, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que por eso comenzaba señalando que Netanyahu es un excelente comunicador y siempre trata de llevar todo para su beneficio, pero el trabajo de nosotros, los analistas y los periodistas, pues precisamente radica allí, ¿no? En separar la retórica de la realidad y en encontrar los matices antes que los absolutos. Claro, en esa línea ha sido Netanyahu quien ha dicho, ¿no?, que ese reconocimiento podría ser un premio a Hamas, y de hecho también ha dicho que los líderes que a principios de esta semana han reconocido o han apoyado el reconocimiento de un Estado palestino están enviando un mensaje que es que asesinar judíos vale la pena. Es un mensaje efectivamente crudo, potente, que no sabemos hasta qué punto es un mensaje que podría calar o remover incluso conciencias de algunos líderes que no hayan podido pensar en esa lectura. Pero realmente, Paulo, ¿es una lectura que cabría hacer realmente? ¿Quien se posiciona a favor de un Estado palestino está cayendo a la vez en este motivo que apunta Netanyahu? Yo creo que esa es una lectura, obviamente, que algunos sectores minoritarios pueden hacer, pero la comunidad internacional en su conjunto y actores tan relevantes como Francia, el Reino Unido, Australia, otros países europeos, por supuesto que no están realizando, ¿no? Se trata, en este caso, me parece que no deberíamos darle una entidad o incluso una realidad, ¿no? Como les digo, puede haber alguien que establezca esa equiparación de los conceptos que usted menciona, pero no creo que sea obviamente lo que piensa la mayoría. Por el contrario, una solución de dos estados, como se señalan todos los documentos de Naciones Unidas, es precisamente una solución donde un estado viable, ¿sí?, económicamente viable, le quitaría precisamente el apoyo a todas las organizaciones extremistas que preconizan que solamente puede conseguirse eso a través de la violencia, ¿no? Porque si la comunidad internacional incluso se avanza hacia una solución de dos estados, que sea económicamente viable, que sea reconocida un estado de paz y seguridad con Israel, donde se reconozca también la paz y la seguridad israelí, eso le quitaría totalmente el apoyo a las organizaciones extremistas que precisamente dicen, como no se alcanza algo por la diplomacia y se nos ha ido la paciencia y en discursos radicalizados, incluso con muchos elementos de carácter religioso, dice, bueno, vayamos por la violencia. Por lo tanto, yo creo que se podría verlo de una manera totalmente distinta. Este tipo de acciones no es que favorezca a Hamas. Este tipo de acciones puede precisamente quitar el apoyo absoluto a Hamas en una sociedad que vería que sus expectativas de vivir en paz y seguridad podrían verse reflejadas.
Pues nos quedamos con esas claves de una semana marcada por la Asamblea General de la ONU, claves de un mensaje de Netanyahu que podríamos tildar de polarizado. Hemos intentado hacer el análisis lo más preciso posible, viendo sobre todo que la denuncia puede ir a partes iguales hacia uno y otro lado. Paulo Bota, director de la oficina de Trends Research and Advisory en América Latina, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias, quedamos en contacto, saludos. Mensaje de Marga